Salmo número 99. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande, y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio, tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová, y Él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios, y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador, y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. El que era, el que es, y el que ha de venir. El que era, Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. El que era, el que es, y el que ha de venir. El que era, el que es, y el que ha de venir. Muy buenos días, hermanos. Nuevamente estamos aquí ya poco para podernos reunir nuevamente presencialmente. Les haré saber esta noticia. Me da mucho gusto en que podamos reunirnos. Acabamos de escuchar la lectura del Salmo 99. Hoy es aniversario de nuestros hermanos, el matrimonio Casiano Blando. Muchas felicidades, hermanos, que Dios les dé mucha vida, mucha felicidad, unidad en su matrimonio. Bendiciones a su hogar. Bendiciones a Gali también.
Y también es hoy, en esta semana que viene, cumple años nuestra hermana Sonia Montoya también. Muchas felicidades, Sonia, Dios te bendiga junto con tu familia. También muchas bendiciones de un servidor y esperando que también que pronto podamos reunirnos nuevamente en la congregación. Dios bendiga tu hogar, Dios bendiga tu vida. Y hermanos, en esta hora vamos a hablar acerca de a dónde voy después de la muerte. Ese es el tema en este momento. ¿A dónde voy después de la muerte? Pero antes que nada quisiera invitarlos a que busquen en la palabra de Dios, ahí en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a ver los versículos 17 y 18. Apocalipsis 1, versículos 17 y 18. Ya tenemos toda la palabra de Dios abierta. Vamos a leer lo que dice así. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Oremos al Señor, hermanos. Padre, muchas gracias. Te damos, Señor, por estas bendiciones que tú nos das, Señor, de poder felicitar a nuestros hermanos nuestra hermana Sonia, Señor, que cumple años más en su vida. Te pedimos bendiciones especiales para su familia, para Arturo, para Mateo. También, Señor, te pedimos que tú bendigas el matrimonio de nuestros hermanos Casiano Blando, Señor. Sé en sus vidas, sé en la vida de Agali, Señor, y que podamos, Señor, también pronto regresar a estas reuniones presenciales en nuestra congregación para glorificar tu nombre como tú te mereces. Te pedimos, Señor, también que tú nos hables al corazón en estos momentos, abras nuestro entendimiento, Señor, para poder entender lo que tú nos quieras decir en esta palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Yo no sé, hermano, pero es una pregunta que va de acuerdo con este mensaje: ¿a dónde voy después de la muerte? Cuando piensa usted en la muerte, ¿le da miedo? Por naturaleza el ser humano sí le teme a la muerte, por naturaleza humana. Teme el momento cuando ya no vaya a estar en este mundo. Muchas veces es un miedo de no saber lo que va a pasar después, o no está seguro a dónde va a ir su alma después de la muerte. Y por eso muchas personas no quieren pensar ni siquiera escuchar de este tema. No quieren pensar ni prepararse para sus muertes. Pero deberíamos, porque estamos vivos, estamos viviendo, y un día irremediablemente vamos a morir y tenemos que estar preparados. El miedo a morir es un miedo natural, es normal, pero si somos cristianos es un miedo que no necesitamos tener. A nosotros lo que nos rescata de tener miedo a la muerte, pues es el conocimiento que tenemos nosotros de la palabra de Dios, de Cristo como Salvador, y entender que Él tiene el poder sobre la vida, Él tiene el poder sobre la muerte. Y no es simplemente un conocimiento de saber que existe y saber que tiene ese poder, sino es tener una relación íntima con Él y así poder confiar plenamente en su nombre.
Ese es el primer paso, aprender de Cristo y tener una relación con Él. Por eso hoy vamos a estudiar cómo la Biblia describe a Cristo en este pasaje de Apocalipsis capítulo 1 y especialmente como lo describe Juan como vivo y resucitado, así lo describe él. Y esto puede quitarnos el miedo a morir y en los parientes que ya se nos adelantaron, porque estamos en Cristo, hemos confiado en Él y sabemos que somos salvos por Él. Y podemos decir, hermanos, con toda confianza, que vamos a vivir con Él en la eternidad para siempre. El libro de Apocalipsis empieza con una visión de Juan, del apóstol Juan. Empieza hablando de Cristo desde el primer versículo de este libro. Este libro de Apocalipsis es la revelación de Cristo. Y mire cómo dice ahí en los versículos del 5 al 7, de acuerdo al tema que estamos viendo en estos momentos. Dice así la palabra de Dios: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y todos los que traspasaron, y todos los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hermanos, Cristo es fiel y ha prometido la resurrección de los hijos de Dios. Cristo nos amó, Cristo nos lavó de nuestros pecados con su preciosa sangre. Y dice el versículo 6, que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Solo Él se merece, hermanos, toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y dice la palabra que vendrá otra vez y todo ojo le verá. Después aquí tenemos las palabras de Cristo mismo, desde el versículo 8 al versículo 11. Mire cómo dice, 8 al 11. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, como el canto que escuchamos hace un momento. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, el que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y en esta visión que tuvo el apóstol Juan oye estas palabras, dice el versículo 12, que volvió, es decir, se volteó cuando escuchó esta voz para ver quién estaba hablando con él. Dice la palabra de Dios que vio a Cristo en su gloria y su imperio por los siglos de los siglos. Y como ya leímos, dice que vendrá otra vez y todo ojo le verá. Vamos a volver a leer el versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y su visión, cuando Juan oye estas palabras, dice el versículo 12, que se volvió para ver la voz que hablaba con él,
y vio a Cristo en su gloria, como dijimos hace un momento, al Hijo del Hombre, con su cabeza y sus cabellos blancos como la lana, como la nieve, sus ojos dice que como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce, su voz como un estruendo de muchas aguas. Imagínense ustedes todo eso. Y dice la palabra de Dios que tenía en su diestra, o sea, en su mano derecha, 7 estrellas, simbolizando las iglesias. De su boca también dice que salía una espada aguda con 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y por supuesto, hermanos, por supuesto, cuando Juan vio esta visión de Cristo, leemos en su palabra que cayó como muerto, cayó a sus pies. Y desde el Antiguo Testamento vemos que esto era normal, era natural. Cuando alguien es enfrentado, le pasó a Moisés, es enfrentado con la majestad de Dios, Juan necesita ser animado y fortalecido. Y aquí vemos cómo Cristo habla con él y le dice en el versículo 17, no temas, no temas. Juan tenía temor de ver a Cristo, pero es interesante que dice que cayó como muerto a sus pies. No es simplemente que en ese momento haya tenido miedo a morir, sino que imagínese la reacción de ver a Cristo en su gloria. Imagínese aquel momento tan impactante. Pero también la Biblia dice que nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Y por eso tal vez Juan tenía temor de saber que iba a morir. Entonces, ¿por qué no tenía que tener miedo? ¿Por qué no iba él a pensar que iba a morir después de ver a Cristo? Tal vez porque era una visión o porque vio la semejanza del hombre, de Jesucristo. Vea nuevamente lo que dicen los versículos 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, o sea, su mano derecha, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dice que Cristo le consuela y le da confianza, revelándose a sí mismo, él, y dándole a Juan más conocimiento de él. Esto es lo que le animó a Juan y lo fortaleció, y además lo que le quitó ese miedo de que iba a morir. Y así es también para nosotros, hermanos, hoy en día. Cuando conocemos a Cristo, ya no le tenemos miedo a nada, incluso a la muerte, porque Él tiene poder sobre ella. El Cristo resucitado y vivo tiene poder sobre la muerte. Por eso no tenemos que tenerle a la muerte. Mucha gente, tal vez en estos días, seguramente están viviendo con temor a la muerte. Y seguramente porque han rechazado a Dios y no son salvos. Lo que este pasaje nos enseña es que como hijos de Dios no debemos de temerle a la muerte, porque Cristo vive y tiene poder sobre la muerte y sobre el pecado. Mire, vamos a ver aquí en primer lugar que no tememos a la muerte porque Cristo tiene poder sobre el tiempo, es decir, Cristo es eterno. Cristo es eterno, dice, yo soy el alfa y la omega. En el versículo 17, la primera cosa que Cristo le dijo a Juan para que no tuviera miedo fue cuando le dijo, yo soy el primero y el último.
Es básicamente lo mismo que había dicho en el versículo 11. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega pues, es la última letra, alfa y omega. Con esto Cristo quiere decir que no era la primera creación de Dios o el primero creado por Dios, sino que es eterno, que siempre ha existido y que siempre va a existir. Podemos ver esto en el versículo 8 cuando dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. No es simplemente que Cristo estaba en el principio y estará hasta el fin, sino que Él es el principio, Él es el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Esto significa que es eterno. Esto quiere decir que siempre ha existido y que siempre existirá. Cristo es eterno. Cristo es eterno. Porque Cristo mismo es Dios. Allá en el Antiguo Testamento, en Isaías 44:6, voy a ponerle aquí un apartado, Isaías 44:6, mire cómo dice la palabra de Dios. Versículo 6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, parte de la razón por la cual Juan no tenía que temerle a nada, ni a la muerte, es porque Cristo es Dios. Él es eterno, Él es soberano, Él es todopoderoso, dice la palabra de Dios. Dice que vive por los siglos de los siglos, vive para siempre. Él controla el tiempo, Él tiene poder sobre el tiempo. Esto podía llenar a Juan pues, de confianza, podía darle la confianza para estar ante Cristo, ante Dios mismo, y nos puede dar confianza a nosotros también. Tenemos a un Dios que creó el tiempo. Cristo, nuestro Salvador, ya lo leímos, es el principio, es el fin, es el Dios eterno, es el Dios creador. Y nuestros tiempos, hermanos, nuestros tiempos, escúchelo muy bien, están en sus manos. Así lo dice el Salmo 31. Dios controla todo lo que existe. Pero no solamente controla el tiempo como algo así general, sino que controla nuestros tiempos, nuestros días, nuestras vidas. Él controló cuando nacimos y también controlará cuando vayamos a morir. Él lo tiene todo planeado. Seguramente eso contesta a la pregunta de este mensaje de esta mañana. ¿A dónde voy después de morir? ¿A dónde voy después de la muerte? Y esto pues debería llenarnos de confianza y no temerle a nada, ni a la vida, ni a la muerte, ni a ninguna otra cosa creada, porque confiamos nosotros en un Dios eterno, quien tiene control del tiempo. Pero si la gente cree en Cristo como Dios eterno, como el Dios soberano y todopoderoso, por supuesto que van a tener miedo, van a vivir con miedo a la muerte, miedo de que podrán morir en cualquier momento, van a vivir sin la confianza de un Salvador, sin saber a dónde van. Cuando venga el día de su muerte, va a pasar todo eso. Pero hermanos, no tienen que vivir así. Hoy es toda la gente que no ha escuchado o no ha querido escuchar de Cristo,
Hoy pueden creer en el Dios que controla el tiempo y en Cristo que tiene poder sobre el tiempo, si entregan su vida, si entregan sus días, su vida, todo a Él, porque Él salva y dice la palabra de Dios que Dios nos adopta como a sus hijos. Después de recibirlo, podrá vivir con la confianza de que su vida estará en las manos de Él y que Dios, que controla el tiempo, sabe cuándo vamos a morir y no tenemos pues nada que temer. Y en segundo lugar, no tememos a la muerte porque Cristo tiene poder sobre ella. Y esto lo sabemos, hermanos, esto lo sabemos porque este pasaje nos enseña, perdón, que Cristo vive. Él murió, pero resucitó. Por eso sabemos que tiene poder sobre la vida, tiene poder sobre la muerte. Esta es la clave de estos versículos, hermanos, que nos dan más confianza a cualquier hijo de Dios. Cristo no solamente dijo que era el primero y el último, o sea, el principio y el fin. Él es el Dios eterno y con poder, como ya lo dijimos, sobre el tiempo. Sino que también dijo que ahí en el versículo 18, mire cómo dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, Cristo vive y tiene poder sobre la vida y la muerte. Primero fíjese, se describe a sí mismo en el versículo 18 como el que vivo. Y esta frase, hermanos, es interesante porque no es para nada impactante que una persona diga esto durante su vida. Yo no lo podría decir porque nosotros estamos viviendo. Pero es impactante cuando alguien dice eso después de haber muerto. El que vivo, dice. Esta descripción, hermanos, es impactante porque Cristo había sido crucificado, había muerto y había sido sepultado, pero conquistó la muerte. La muerte no lo podía detener. Por eso también dice, y estuve muerto. Eso dice el Señor Jesucristo. O sea, había muerto, pero no quedó muerto, sino que resucitó. Podía decir, soy el que vivo. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo. Esta es la razón, hermanos, por la cual no tememos nosotros a la muerte. La razón por la cual podemos tener confianza como hijos de Dios. Cristo murió, sí, pero la muerte no tenía poder sobre él. La venció y ahora dice la palabra que él vive y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y este siempre fue el plan de Dios. No es que Cristo murió y después Dios tenía que hacer algo para resolver ese problema y que por eso haya resucitado a su Hijo Jesucristo. No, siempre fue el plan de Dios para también vencer al pecado y salvarnos de él. Cristo dijo que estuvo muerto, literalmente significa que llegó a estar muerto. Y esto nos hace pensar en dos cosas. Primero, que Cristo se encarnó, tomó la forma, dice la palabra de Dios, de un siervo, de un ser humano, para poder morir. Como Dios no podía morir, necesitaba llegar a ser hombre para morir. Pero también vemos aquí que Cristo se ofreció a sí mismo voluntariamente. Él permitió que le llegaran a hacer todo eso que pasó.
llegó a estar muerto, dice la palabra de Dios. Y es como le enseña ahí en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, 17 y 18. Mire cómo dice aquí en Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla, tengo para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo murió, se entregó a él mismo para morir en nuestro lugar, pero después resucitó. Él es la resurrección y la vida. Y esta parte, hermanos, es esencial para entender el Evangelio, las buenas nuevas de la salvación, porque un Salvador muerto no salva a nadie. Si Cristo simplemente hubiera muerto como cualquier otro líder de una religión, no podría salvar a nadie, no hubiera podido salvar a nadie, hermanos. Pero Él no permaneció muerto como muchos lo simbolizan y ahí en una cruz, todavía crucificado. Él resucitó y no resucitó para morir otra vez en el futuro, o sea, otra vez. Así como las personas que Cristo resucitó, como Lázaro, por ejemplo. Cristo dijo que Él vive por los siglos de los siglos. Y así llegamos a la confianza para nosotros. Nosotros, sus hijos, también vamos a resucitar. Y eso es, hermanos, es lo que nos da confianza en esta vida. Cristo habló con Juan de su vida y de su victoria sobre la muerte, para animarle. Y al leer esta porción de la palabra de Dios, hermanos, no solamente anima a Juan, nos anima a todos los que creemos en su nombre, los que somos sus hijos. Y para continuar dando todavía más confianza a Juan, Cristo le dijo al final del versículo 18 que tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué significa esto? Hermanos, en la Biblia las llaves simbolizan autoridad, es decir, que tienen el derecho, el poder para hacer algo. Por ejemplo, miren en este mismo capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 3, no, ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que la abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Se refiere, hermanos, aquí a la autoridad, se refiere al poder. Él ya venció a la muerte y por eso tiene el derecho y la autoridad para hacer lo que quiera con ella. La puede abrir, la puede cerrar. Solamente nuestro Señor Jesucristo controla completamente la vida y la muerte. Él decide quién vive y Él decide quién muere. En el versículo 18 de nuestro capítulo 1 de Apocalipsis dice nuestro Señor Jesucristo: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí habla de la muerte y del Hades. La parte de la muerte creo que es obvio. Debido a su resurrección, Cristo tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Y cuando habla del Hades, se refiere al lugar a donde van los que mueren, sean buenos o sean malos, buenas personas o malas personas. No se refiere al infierno, el lugar donde van los incrédulos, sino que se refiere simplemente al lugar de los muertos.
Este poder significa que Él controla cuando todos mueren. Él decide, hermanos, no nosotros. Entonces, no deberíamos tener miedo a la muerte porque nosotros no controlamos cuándo vamos a morir, cuándo vamos a seguir viviendo. De todos modos, vamos a morir. Cristo controla todo esto porque Él tiene poder sobre la muerte y sobre la vida después de la muerte. Este poder también significa que Cristo controla a dónde van todos cuando mueren. Algunos a la vida eterna, otros al castigo eterno. Es decisión solamente de nuestro Señor Jesucristo. Depende de esa relación que una persona tiene con Él en vida, hermanos. Ya después de muerto ya no hay nada que hacer. Si usted se ha sometido a Él, si ha creído en Él, si se ha arrepentido de sus pecados, va a vivir para siempre y va a disfrutar de la comunión con su Salvador por la eternidad. Pero si una persona rechazó el llamado de Cristo a arrepentirse de sus pecados, si rechazó lo que Cristo vino a hacer para salvación de cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios que esa persona irremediablemente va a morir eternamente, pagando lo que merece por sus pecados. ¿Por qué es así? ¿Quién es Cristo como para afirmar tener tal autoridad sobre todos en cuanto a dónde va a pasar la eternidad? Pues hermanos, es Dios mismo, eterno. Nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo, eterno. Como ya vimos, también es soberano, creador de todo y de todos. Y después de leer cómo Juan, el apóstol Juan, le vio en visión en este capítulo 1, después de recordar quién es conforme a la palabra de Dios, hermanos, no nos queda más que reconocer que Cristo, por ser Dios mismo, tiene autoridad sobre la muerte. Cristo controla a dónde vamos después de la muerte. Y si somos nosotros hijos de Dios, coherederos con Cristo, unidos a Él para siempre, como dice su palabra, entonces no tenemos que tener miedo a nada, ni cuando vayamos a morir, ni a dónde vayamos cuando muramos, porque hemos creído y hemos confiado en Él y sabemos que vive y que vive en nuestros corazones, que estuvo muerto, pero ahora vive para siempre, porque tiene las llaves, el poder, Él tiene la autoridad sobre la vida y la muerte. Ahora pensemos otra vez en el tema de la muerte de Cristo. ¿Por qué murió? Por el pecado. Cristo murió por nuestros pecados, hermanos, conforme a las Escrituras. Él no murió por su pecado, Él no tenía pecados, Él es santo, porque nunca cometió ninguno. Él sufrió por los pecados que nosotros cometemos día con día, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. La muerte eterna es lo que merecemos y merecíamos por nuestros pecados. Pero Cristo, hermanos, vino a morir en nuestro lugar pagando ese precio. Merecíamos la muerte eterna, pero Él murió en nuestro lugar para que no tengamos que sufrirla. Cristo, vamos a decirlo así, apaciguó la ira de su Padre sobre nuestros pecados. Pagó el precio y venció el pecado cuando murió y resucitó. Ese es el Evangelio, hermanos. Este es el mensaje de salvación para todo aquel que cree. Nuestro Señor Jesucristo padeció por nuestros pecados. Y si creemos en Él y recibimos el perdón de nuestros pecados,
la muerte ya no tendrá poder sobre nosotros, porque nuestros pecados ya han sido perdonados. Entonces, hermanos, no hay nada que temer, ya no hay nada que nos pueda dañar. Y ahora, hermanos, que ya sabemos a dónde vamos después de la muerte, no tenemos que temerle ya más a la muerte, porque no tiene poder contra nosotros. Cristo lo venció todo y vamos a estar con Él para siempre. Amén. Que Dios bendiga su santa palabra, hermanos. Nos vemos en la próxima.